Hola, mi nombre es Alejandro y soy alcohólico y drogadicto. Hace unos meses tuve la oportunidad de asistir a una reunión de fin de semana llamada The Big Book Study, el estudio del libro grande por Joe y Charlie. Creo que lo que aprendí en esta reunión me ha ayudado mucho en mi proceso de recuperación, y es por esto, cuando hace unas semanas mi padrino me preguntó qué me parecería traducir esta reunión al español, me pareció una excelente idea, ya que así muchos alcohólicos que no hablan inglés tendrían la oportunidad de beneficiarse con lo que en esta reunión se aprende, y a mí me da la oportunidad de pasar a otros los que Alcohólicos Anónimos me ha dado. En la medida de lo posible, voy a tratar de traducir literalmente la reunión. Nosotros no consideramos que seamos unos expertos, unos gurús del libro grande de Alcohólicos Anónimos, ni nada por el estilo. Tan solo somos dos viejos borrachos que se conocieron hace unos años y descubrieron que tenían un mutuo interés en el libro grande de Alcohólicos Anónimos. A través de los años hemos tratado de estudiarlo y aprender juntos, básicamente para nuestro propio provecho. Las pocas cosas que aprendimos acerca de él, nos gusta compartirlas con otras personas y agradecemos la oportunidad que nos dan de hablar acerca de ellas. Pero ciertamente no hablamos por Alcohólicos Anónimos como un todo, y ustedes son libres de estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que decimos, si no concuerda con el libro grande o con el material aprobado en alguna otra conferencia. Al empezar el estudio del libro, nos gusta decir que trataremos de hacerlo lo más informal posible. Nos gusta reír, decir chistes y bromear. Nosotros creemos que podemos ser felices, alegres y libres, como lo dice el libro grande. Y manteniendo la informalidad, creo que podemos disfrutar de este fin de semana y al mismo tiempo aprender algo acerca del libro. Nosotros vemos que el libro grande de Alcohólicos Anónimos contiene mucho humor. Cuando Bill escribió esto, a pesar de ser un yanqui del este, tuvo mucho sentido del humor, y lo veremos conforme vayamos a través del libro. Para darles una idea de dónde venimos y quiénes somos, les diré que somos dos alcohólicos, dos miembros de Alcohólicos Anónimos. Después de cerca de 6 años en el programa, tuve el gran deseo de aprender más acerca del programa, para ayudar a otra gente. Empecé a estudiar el libro buscando el plan y el propósito de los pasos, la importancia de trabajar este programa y cómo aplicarlo mejor con la gente. Lo estudié por cerca de 1 año y recuerdo cuán confundido estaba. Empecé a hablar con la gente acerca de esto y encontré que nadie estaba interesado realmente. Fue una vergüenza, pero no pude encontrar a nadie para hablar acerca del libro grande. Me llegué a convertir en una especie de indeseable en mi comunidad. Cada vez que alguien me veía venir, huía porque sabía de qué querría hablarle. Mucha de esta gente tenía más años que yo en el programa y empecé a preocuparme. Quizás yo estaba equivocado, quizás debería fijarme mejor en lo que estaba haciendo. Pero continué estudiando el libro y tuve muy pequeños progresos. Ahora que miro hacia atrás, hubieron algunos beneficios de todo esto. Después de 1 o 2 años, cuando estaba a punto de abandonarlo, sucedió que conocí a un orador en una convención de Al-Anon. Fue Charlie. Recuerdo cómo lo conocí. Le dije que estaba muy desilusionado con el orador. Me habían dicho que sería Charlie P. y yo pensé que iba a ser Charlie Pride. Este Charlie ni siquiera era del mismo color. Esta fue una tarde significativa en mi vida y pensamos que cambió completamente nuestras vidas. Yo le dije que mi materia favorita era el libro grande y pensé que esto lo haría alejarse al igual que a los demás. Pero este hombre estaba interesado. Fue la primera persona que se interesó en lo que yo tenía que decir acerca del libro grande. Me dijo que había estado estudiando el libro y que realmente le interesaba. Instantáneamente nos convertimos en amigos a través del libro.
Y este fue el comienzo del estudio del libro grande. Empezamos a estudiarlo juntos y a comparar notas. Empezamos a unir pieza por pieza con un pequeño rompecabezas. Por 3 o 4 años nos reunimos en cuartos de hotel durante las conferencias. Un día estábamos estudiando y Charlie me preguntó si otro amigo que estaba interesado podía tomar parte. Yo pensé que esto era algo entre Charlie y yo, pero le dije que estaba bien. Tony se convirtió en la primera persona que participó. Después de esto, algunos más se nos unieron. Nos reuníamos en los cuartos de AA y estudiábamos. Un hombre llamado Joe nos pidió que fuéramos a Lawton, Oklahoma, para estudiar con su grupo. No podíamos imaginar que un grupo de personas quisiera escuchar esto. Fuimos y sucedió que fue grabado. Estas son las cintas de Lawton. Son 4 en total. Un hombre las copió para venderlas y las llamó el Estudio del Libro Grande. De ahí es de donde el Estudio del Libro Grande tomó su nombre. Empezamos a ser invitados a diferentes sitios para estudiar el libro. En 1979 conocimos a Wesley. Él es el padre de todo esto. Wesley era un gran estudioso del libro, probablemente desde antes que yo estuviera sobrio en Alcohólicos Anónimos. Pero Wesley nunca tuvo la habilidad para ver verdaderamente el plan del libro como Charlie y yo teníamos, a pesar de que venía estudiándolo por varios años. Nosotros lo conocimos en Omaha, Nebraska. Estaba haciendo un estudio del libro grande y estaba entusiasmado con nuestro estudio del libro. En la Convención Internacional de 1980 estuvo encargado del almuerzo. Nos dijo que quería repartir las grabaciones como premio en el comedor. A nosotros no nos importaba. Wesley había sido de esos borrachos expertos en embaucar. Él sabía cómo hacer el trabajo. Tenía 1500 personas en el comedor y sabía dónde estaba sentada cada una de ellas. Así que repartió 100 cassettes. La gente pensaba que se los habían ganado, pero no. Wesley los había escogido. Él quería que las grabaciones recorrieran los Estados Unidos y el mundo. Por eso había escogido una persona de cada gran ciudad y les entregó una copia. Interesante manera de dar a conocer el estudio del libro grande. Fue una tremenda experiencia. Fue como entregar un maravilloso plan de Dios a un gran número de personas. Nosotros sentimos que fue como tener la oportunidad de ser parte, de poner a Alcohólicos Anónimos dentro de Alcohólicos Anónimos. De ver a Alcohólicos Anónimos regresar a su programa. Este es el propósito de nuestras vidas. Esto es de lo que se trata todo esto. Si nosotros vamos a realizar un estudio del libro grande, necesitamos repasar un poco de su historia. Esta es la primera edición, la primera impresión que se hizo del libro. 5000 de estos fueron impresos en 1939. Ahora se han convertido en reliquias. Ustedes pueden ver por qué se le llamó el libro grande. Pueden comparar el tamaño con los libros de hoy en día. Las dimensiones son mucho más gruesas. Como alcohólicos que eran ostentosos y pensaban que cuanto más grande fuese el libro, mejor se vendería. Es por esto que cuando lo imprimieron, lo hicieron en el papel más barato que pudieron encontrar para hacerlo. Para hacerlo verdaderamente voluminoso. La impresión actual es exactamente del mismo tamaño en su interior, pero si ustedes notan, los márgenes son mucho más grandes en la primera edición, y esto lo hace un libro extremadamente grande. Y es de ahí de donde tomó el nombre de El Libro Grande de Alcohólicos Anónimos. También pueden notar que la cubierta es roja y las palabras Alcohólicos Anónimos al frente son doradas. Hermoso libro. La cubierta es lo que nosotros llamamos una chaqueta de circo, que por supuesto es roja, amarilla, negra y blanca. Ustedes se pueden imaginar a un borracho caminando por las calles de Nueva York, tratando de permanecer anónimo y cargando un libro con esa cubierta. Después de imprimir unos 7 de estos, volvieron a la cordura y empezaron a imprimirlo en la forma que lo tenemos hoy en día. Mismo libro, misma información, pero el libro es mucho más pequeño y mucho más compacto.
La primera edición es la única que es roja. Hoy en día el libro es azul. Esta es la tercera edición del libro Alcohólicos Anónimos. La primera edición apareció en abril de 1939. Y en los siguientes 16 años, más de 300.000 copias salieron a circulación. La segunda edición fue publicada en 1955 y se distribuyeron más de 1.150.000 copias. Debido a que este libro se ha convertido en el texto básico de nuestra sociedad y ha ayudado a un gran número de alcohólicos, hombres y mujeres, a recuperarse, existe un sentimiento acerca de realizar cambios radicales. Es por esto que la primera porción del libro, que describe el proceso de recuperación de Alcohólicos Anónimos, se ha mantenido inalterable a través de las revisiones que se han hecho a la primera y a la segunda y tercera edición. Este se llama el texto básico o libro de texto de Alcohólicos Anónimos. La mayoría de nosotros recuerda los libros de texto. La mayoría de nosotros no tenemos buenos recuerdos de ellos, porque significaba leer, estudiar, hacer cosas que no queríamos hacer. Teníamos que tomar exámenes y nos podían desaprobar. Muchos de nosotros desarrollamos una aversión hacia los textos a lo largo del tiempo, pero los textos simplemente transfieren la información de la mente de un ser humano o un grupo de seres humanos mediante la palabra escrita a la mente de otro ser o seres humanos para incrementar el conocimiento de la persona que utiliza el libro, y eso es todo. Los libros de texto son una herramienta utilizada para enseñar. Algunas veces se enseña a través de dibujos, otras a través de la palabra hablada, pero los libros de texto lo hacen a través de la palabra escrita. Lo que tenemos frente a nosotros hoy día es un libro de texto, que contiene información de la mente de los primeros 100 alcohólicos, y mediante la transferencia de esa información a nuestro cerebro, crecerá nuestro conocimiento acerca de la enfermedad del alcoholismo y de su recuperación. Ellos le dijeron a Bill, nosotros no queremos que este sea tu libro. Este deberá ser nuestro libro y deberá ser el conocimiento y la experiencia colectiva de todos nosotros, para mostrarle a otra gente en el futuro cómo manejamos nuestra recuperación de esta enfermedad. A través del libro vamos a pasar esa información a la mente de otras personas, y eso es todo lo que un libro es. Los libros usualmente asumen que los lectores de la materia tienen muy poco conocimiento de la misma. Es por esto que empiezan con información fácil de entender, y esta se tornará más complicada a medida que el conocimiento del lector crezca. Por ejemplo, digamos que Juan no tiene conocimientos de matemáticas. Él no puede sumar, restar y multiplicar. Y le damos un libro de matemáticas y le decimos, anda al capítulo 5 y resuelve unos problemas de álgebra. Juan los verá y le parecerá que están en chino. Él no podrá entenderlos, pero si le decimos, Juan, el capítulo 1 trata de adición y sustracción. Si lo lees y lo estudias y haces preguntas acerca de lo que no entiendes, aprenderás cómo sumar y restar. Y estamos seguros que lo hará. Luego le decimos que basados en lo que aprendió en el capítulo 1, puede pasar al capítulo 2 y aprender cómo multiplicar y dividir. Y él lo hará. Luego, basados en lo que aprendió en los capítulos 1 y 2, puede ir al capítulo 3 y aprender fracciones y decimales, y lo hará. Y así gradualmente, yendo a través del libro, estará listo para el capítulo 5 que tratará de álgebra. Nosotros pensamos que el gran error que se comete en Alcohólicos Anónimos hoy en día es que cuando hay un recién llegado, le entregamos un libro y le decimos que empiece a trabajar el capítulo 5. El recién llegado se remonta a este capítulo y lo que encuentra son un montón de problemas de álgebra. En primer lugar, dice que somos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se han vuelto ingobernables. El recién llegado dirá que no es impotente ante nada, ya que no comprende el significado de esto. En segundo lugar dirá que empezamos a creer
que solo un poder superior a nosotros podría devolvernos el sano juicio. Y él nos dirá que no está loco, que hacía cosas estúpidas cuando se emborrachaba, pero cuando estaba sobrio era como cualquier otra persona. Bueno, si usted no es impotente y no está loco, entonces no necesita el tercer paso, un poder superior a nosotros que no comprendemos. Nosotros creemos que la opinión de los médicos y los primeros 4 capítulos fueron puestos específicamente para poner cierto conocimiento en nuestras cabezas, y ese conocimiento nos preparará para los problemas de álgebra que veremos en el capítulo 5 más tarde. Debido a que este libro se ha convertido en el texto básico de nuestra sociedad y ha ayudado a un gran número de alcohólicos, hombres y mujeres, a recuperarse, existe un sentimiento acerca de realizar cambios radicales en él. Es por esto que la primera parte de este volumen, las primeras 151 páginas, describen el programa de recuperación de AA y se han mantenido inalterables. No hay diferencia si leo la primera edición, la primera impresión, o la segunda edición que salió en 1955, o la tercera edición que salió en 1976. Nuestro programa de recuperación se ha mantenido inalterable. Los únicos cambios que han sido hechos son en las historias personales que hay al final del libro, que reflejan más al miembro actual de AA, para que así el recién llegado encuentre mayor identificación. En el primer libro todos eran hombres, y todos borrachos de un nivel bastante bajo. Para 1955 los miembros habían cambiado radicalmente, y los recién llegados no podían identificarse con esas historias. Así que cambiaron algunas, sacaron otras, aumentaron otras, y lo mismo hicieron en 1976. Pero el proceso de recuperación no fue alterado. Esto me parece increíble. Cómo gente a la que siempre le ha gustado cambiar cosas ha podido manejar esto de tal manera que no lo han cambiado por más de 60 años. Todos nosotros lo hemos vuelto a escribir. Yo lo he hecho 3 o 4 veces en mi cabeza. Gracias a Dios nunca ha cambiado de como lo encontramos en el libro. Nosotros los alcohólicos anónimos somos más de 100 hombres y mujeres que nos hemos recuperado de un estado físico y mental aparentemente incurable. Nótese que no dicen curado, se han recuperado de un estado físico y mental aparentemente incurable. Ya no beben, ya no tienen que vivir como lo habían estado haciendo antes de la recuperación. El mostrar a otros alcohólicos precisamente cómo nos hemos recuperado es el propósito fundamental de este libro. Ahora 2 pequeñas preguntas. Somos más de 100 hombres y mujeres. Usualmente si leo un libro escrito por una sola persona y no estoy de acuerdo con lo que dice, mi mente alcohólica rápidamente dirá: ¿quién es este que cree que es más listo que yo? E ignoro lo que dice. Pero si hago lo mismo con el libro grande, no estoy en desacuerdo con solo una persona, sino con 100. Y es muy difícil estar en desacuerdo con 100 personas, más aún si se han recuperado de la misma cosa que me está matando, el alcohol. Por esto he descubierto que no puedo argumentar con este libro. La otra idea aquí es mostrar a otros alcohólicos precisamente cómo nos hemos recuperado. Joe y yo hemos estado en Alcohólicos Anónimos el tiempo suficiente para saber que hay un solo requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos, y es el deseo de parar de beber. Usted puede venir a una reunión de Alcohólicos Anónimos y decir: ustedes no me agradan, no entiendo sus estúpidos 12 pasos, así que solo beberé su café y voy a ser un miembro de AA, porque tengo el deseo de parar de beber, y nadie podrá decirle nada. Usted no tiene que estar sobrio para ser miembro de AA. Ayudaría si lo está, pero necesariamente no tiene que estarlo. Pero todo esto concierne a la membresía de Alcohólicos Anónimos y no a nuestro libro. Nuestro libro trata de la recuperación de la enfermedad del alcoholismo. El propósito de este libro es mostrar a otros alcohólicos cómo los primeros 100 se recuperaron. Así, si decidimos seguir sus pasos, entonces creo que podemos esperar recibir lo que ellos recibieron: la recuperación de la enfermedad del alcoholismo. Esto no tiene nada que ver con ser miembro de Alcohólicos Anónimos. Ustedes pueden ir al hospital y rehusar el tratamiento,
y sin embargo permanecer en él, pero no sonarán a menos que tomen el tratamiento. Nosotros hablamos acerca de la membresía más el programa de recuperación. Demos una mirada al prólogo de la segunda edición y encontraremos una bonita historia al final de la página 15. La chispa que dio inicio al primer grupo de Alcohólicos Anónimos tuvo lugar en Akron, Ohio, en junio de 1935, durante la reunión que sostuvieron un corredor de bolsa de Nueva York y un médico de Akron. Nosotros sabemos que fue Bill Wilson y el Dr. Bob Smith, que Bill le llevó el mensaje acerca de la enfermedad del alcoholismo al Dr. Bob durante esa reunión. 6 meses antes, el corredor se había liberado de su obsesión por tomar mediante una súbita experiencia espiritual, luego de una reunión con un amigo alcohólico que estaba en contacto con los grupos Oxford de entonces. Nosotros sabemos que Bill había estado en contacto con Evie Thatcher, y Evie le había llevado cierta información que había recibido de los grupos Oxford. Estos grupos eran un grupo de personas que se reunían tratando de estudiar la cristiandad del siglo I. Ellos, más o menos, se habían separado de las religiones del mundo y habían vuelto a las ideas básicas de la cristiandad, que consistían en la idea de vivir en paz, felices y libres, en lugar de hacerlo enojados, depresivos y temerosos. Evie había estado en contacto con este grupo y se había mantenido sobrio. Estaba sobrio 2 meses antes de ir a ver a Bill. Evie era un antiguo compañero de colegio de Bill y habían bebido juntos en el pasado. Bill sabía sobre Evie y también sabía que Evie tenía problemas con la bebida. Bill también contaba con la ayuda del Dr. William D. Silworth, un especialista en alcoholismo de Nueva York, que ahora es considerado nada menos que como un santo por los miembros de Alcohólicos Anónimos, y cuya historia de los primeros días en nuestra sociedad aparecerá en las próximas páginas. Fue el Dr. Silworth a quien Bill había conocido en el verano de 1933, la primera vez que él tuvo que ser internado por su alcoholismo. Enterándose entonces de su enfermedad y de su problema durante aquella visita inicial al Dr. Silworth en 1933. Este consideró que el conocimiento de sí mismo lo ayudaría a mantenerse sobrio. Sabemos que inmediatamente después de salir del hospital, Bill volvió a beber. Bebió por 1 año más y lo regresaron a los cuidados del Dr. Silworth en el Hospital Towns en el verano de 1934. Fue cuando el Dr. Silworth lo declaró un enfermo incurable. Salió del hospital en el verano de 1934 y permaneció sobrio por un periodo de tiempo, pero siempre estuvo atemorizado. Sabemos también que se emborrachó de nuevo en 1934, en el día del armisticio. Evie visitó a Bill durante esta borrachera en noviembre del 34. Bill sabía de su problema por un largo periodo de tiempo. Sabía desde hacía 2 años sobre este problema llamado enfermedad. Él sabía de la alergia. También sabía sobre la obsesión de la mente. Pero sin tener una solución y sin tener un programa de acción, no podría mantenerse sobrio aún sabiendo cuál era su problema. Cuando Evie vino a ver a Bill, le trajo 2 piezas más de información. Le trajo la solución de parte del Dr. Young, que había llegado a Evie a través de Roland, y este se la pasó a Bill. La solución era un poder más grande que el poder humano, o al que Bill siempre se refirió como una experiencia espiritual vital. Por primera vez en su vida, Bill tenía las 3 cosas: el problema, conocía la solución y tenía un programa de acción. También sabemos que Bill tuvo que ser internado nuevamente en el Hospital Towns a comienzos de diciembre. Aquí lo vino a visitar Evie y Bill aplicó el programa de acción a su vida lo mejor que pudo y obtuvo lo que él llama una experiencia espiritual vital, que lo recuperaría de su enfermedad para nunca volver a beber. A pesar de no aceptar los principios de los grupos Oxford,
Él estaba convencido de la necesidad de un inventario moral de sí mismo, de la aceptación de sus defectos personales, de reparar los daños causados a terceros, ser útil a los demás y la necesidad de creer y depender de un Dios. Antes de su viaje a Akron, el corredor de bolsa había estado trabajando duro con varios alcohólicos sobre la teoría de que solo un alcohólico podría ayudar a otro alcohólico, pero solo había conseguido mantenerse sobrio a sí mismo. Previamente a ir a Akron, Bill había estado trabajando con otros alcohólicos, pero nadie aceptaba lo que él tenía que ofrecer. Un día, estando en el hospital Towns, tratando de trabajar con uno nuevo, vio al doctor Silver y le preguntó: he estado trabajando con estos alcohólicos durante un tiempo y ninguno parece querer lo que tengo para ofrecerle. ¿Debo estar haciendo algo mal? El doctor le dijo: probablemente estás tratando de obligarlos a aceptar la experiencia espiritual que tuviste acá en el hospital, y ellos no pueden aceptarlo. Tú no puedes obligar a un alcohólico a nada. Lo que tú tienes que decirles es lo que yo te dije. Todos los alcohólicos que conozco quieren saber dos cosas: ¿por qué no puedo beber como acostumbraba a hacerlo sin emborracharme? ¿Y por qué no puedo parar de hacerlo ahora que lo deseo? Si tú puedes responder esas dos preguntas, entonces tendrás su atención, y luego podrás hablarles de cosas espirituales. Explícales la naturaleza exacta de esta enfermedad. Eso es lo que ellos están interesados en saber. Antes de viajar a Akron, el corredor de bolsa había estado trabajando duro con otros alcohólicos, pero solo había conseguido mantenerse sobrio él mismo. El corredor había ido a Akron en una aventura de negocios que fracasó y lo dejó al borde de empezar a beber nuevamente. A la gente le gusta pensar que Bill fue a Akron a ver al Dr. Bob, pero no es cierto. A propósito, a Bill le llaman un corredor de acciones. No estoy seguro que ese es el nombre correcto para él. Él era un especulador de acciones. Era muy bueno en convencer a las personas para invertir en sus corazonadas, y siempre terminaba por ganar dinero para ambos. Él iba a viajar a Akron para tratar de apoderarse de una compañía allá, de la cual sería presidente. Típico alcohólico. Él no contaba con 15 céntimos en su bolsillo, pero aún así quería ser presidente de su propia compañía. El acuerdo no se concretó y esto no le gustó en absoluto. Bill se encontraba parado en el recibidor del Hotel Mayflower. Estaba quebrado, sin el dinero suficiente para pagar la cuenta del hotel. Estaba cansado y deprimido. El negocio no se concretó y esto no le había gustado en absoluto. Él miró a través de la puerta del bar, oía la música que tocaba, las personas se divertían y Bill se dijo a sí mismo: si entro y bebo una soda me sentiré mejor, pero en